Muy buenos días, el tema de hoy es traicionado. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 24, verso 23. También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Traicionado. Algunos se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta palabra con el tema? Y es precisamente el Señor nos llama a usted y a mí que usted y yo no podemos hacer acepción de personas. Yo encontraba a una persona que había sido traicionada por su mejor amigo. Había sido traicionada por su mejor amigo, en el cual contaba con él para todo, andaba con él para todo. Disfrutaban, compartían situaciones difíciles, momentos de alegría, momentos de tristeza, de dolor, de angustia. Pero como un momento dado se perdió esa situación. Se perdió, en el cual hizo acepción de personas. ¿Por qué? Porque lo traicionó. ¿Lo traicionó en qué sentido? En que la persona, la confianza que tenía, ya no estaba. Y precisamente en un momento dado, algo que tanto le había confiado salió a la luz. Y luego salió a la luz pensando que no tenía nada de mal, pero era una cosa, algo muy privada, muy personal, en la cual él no le gustó. Entonces se sintió mal, en el cual lo puso, como dicen algunos, en la picota pública, y como que se sintió avergonzado y automáticamente hizo acepción de persona, pero se sintió traicionado. Pero yo encontraba en la palabra y encontraba muchas personas en las cuales la parte más difícil de restaurar es una traición. Una traición en la cual, como que dicen algunos, como lo dicen vulgarmente, la puñalada trapera. Como que le dio una puñalada en la cual él nunca esperaba que le diera una puñalada trapera, como dicen algunos, en la cual le dolió, le hirió fuertemente, pero a esa persona le es difícil. Yo hablaba con esa persona y le era difícil superar esa situación. Pero cuando yo leí esta palabra le decía, pero démonos cuenta que el Señor nos llama aquí, que no hacer excepciones de personas en el día del juicio. Y de pronto el Señor lo llama a usted en este momento a que cómo está su relación con esa persona, o cómo está primeramente su relación con Dios, si el Señor nos llama a no hacer excepción de personas. Esa es una parte muy difícil en la cual primeramente tengo que yo examinarme para poder perdonar. No examinar a esa persona, examinarme yo, cómo estoy yo, para mirar por qué me hirió tanto esa persona. Y de pronto es porque todavía hay heridas. Heridas de pronto de algún familiar o alguien que le hizo daño en su época de niñez o en su infancia, de pronto una persona autoritaria. Son heridas que hay en la cual la persona no ha sanado y ese corazón está duro. Está duro. Entonces hay personas que se cierran y se cierran inclusive a tener amistades, tener amigos, tener incluso personas amigos de la iglesia, el pastor o el líder o alguien de la congregación. Se cierran y no, como que solamente escasamente el saludo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo van las cosas? Y como que ahí queda y no avanza. Y es precisamente que nos llama el Señor a usted y a mí. ¿Cómo estamos ustedes y yo obrando si realmente hacemos las cosas para Dios? ¿O qué hay todavía en la cual nos molesta? Y nos molesta en la cual el Señor nos está llamando a usted y a mí, que miremos qué hay y que usted y yo estamos fallando, pero creemos que estamos bien. Pero mire que yo encontraba una parte de la palabra que vivió el Señor Jesucristo. Y él lo encontraba precisamente en el libro de Marcos, capítulo 14, versos 69 al 72. Y dice, y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Traicionado. Impactante cómo yo encontraba cómo el Señor Jesús fue traicionado por uno de sus mejores discípulos. Pero dice que él amaba mucho a Pedro. Pero ¿cómo lo amaba? Si inclusive el Señor lo defendió en una situación difícil en la cual dice la palabra que el diablo lo había buscado para zarandearlo. Pero dice el Señor Jesús, le dijo a Pedro, pero yo rogaba al Padre para que tu fe no caiga. Y precisamente para que no se partiera Pedro. Pero como acá encontramos a Pedro que negó a Jesús, pero maldijo a Jesús. No lo conozco el tal hombre. ¿Cómo se sentiría el Señor traicionado? Pero también cuando nosotros nos sentimos traicionados, ¿cómo nos sentimos? Esa puñalada trapera. Eso fue lo que pasó con Pedro. Una puñalada trapera al Señor. Una puñalada en la cual el Señor lo hirió grandemente. ¿Por qué? Porque dice la palabra más adelante que el Señor tenía puesta la mirada en Pedro. Porque él estaba precisamente en ese momento cuando precisamente estaban injuriando al Señor Jesús y lo tenían ya prácticamente para llevarlo a la cruz. Y lo veía a Pedro y lo vio el Señor. Y fue cuando cantó el gallo, pero el Señor lo vio y vio a Pedro. Dice que lloró amargamente porque lo que le dijo el Señor sucedió en la vida de él. Y es precisamente una traición dolorosa, una traición en la cual el Señor Jesús se sintió, yo creo que le dolió más al Señor esta traición de Pedro,
Le dolió más esta traición que los mismos golpes que le dieron al Señor Jesús, porque dice que lo flagelaron, lo golpearon, vituperaron, le arrancaron la barba, le colocaron una corona de espinas, clavaron sus manos, clavaron sus pies, le dieron 39 latigazos en sus espaldas, dice que clavó una lanza en su corazón. ¿Y cómo sería ese dolor tan grande que muchas personas dicen, es preferible que me hubiera hecho tal cosa, es preferible que me hubiera dado un golpe, es preferible a que me hubiera traicionado? Es una herida muy profunda, como yo he hablado con varias personas, le he dicho, es una herida en la cual es como tener una cicatriz en el corazón. ¿Quién puede borrar esa cicatriz? Solamente el Señor. El Señor puede llegar a ese lugar y sanar esa cicatriz, curarla, vendarla, limpiarla, purificarla, redimirla, santificarla. Y esta es donde encontramos la respuesta. Aunque cuando hablamos de traicionar, muchos piensan que Judas, sí, claro, Judas los traicionó, pero Judas estaba escrito. Dice la palabra que Judas ya estaba escrito que él lo traicionaría al Señor. Pero Jesús eligió personalmente a 12 de sus discípulos, a los cuales amó, en los que invirtió fácilmente, fielmente, mucho de su tiempo. Y estos hombres podrían considerarse prácticamente su familia terrenal. Siempre alrededor suyo estaban ellos aprendiendo, pero también sirviendo en su ministerio y conociendo cada vez más y más del reino. Pero el Señor los amaba y sin embargo sabía mucho antes de todo esto, de que los tuviera, que en ese tiempo a que lo traicionaría. Y era Judas, ciertamente es el que viene instantáneamente a traicionar al Señor, pero también encontramos que era un propósito en el cual el Señor lo haría para entender que nosotros tenemos que tener puesta la confianza en el Señor. Por eso cuando encontramos en la palabra que dice Juan 13, verso 2, dice cuando sanaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Prácticamente el diablo estaba rondando a Judas y lo estaba rondando para que entregase al Señor. Y es precisamente como yo encontraba, formó el Señor Jesús 12 discípulos, formó a Judas como uno de sus 12, y como este hombre lo traicionó, pero el diablo lo rondaba, lo tentaba, lo buscaba a él, pero yo lo encontraba, era muy disperso a Judas, porque usted mira en la palabra, en muchos momentos Judas andaba disperso, y como que el Señor daba la palabra, hablaba con sus discípulos, hablaba diferentes parábolas y les explicaba, pero Judas, ¿dónde estaba? Su mente divagaba y era precisamente porque ya el enemigo lo había buscado a él para precisamente que él trabajara en el Señor, en contra del Señor, ya que es el que viene instantáneamente a la mente y es después de toda esta su traición la que finalmente condujo al arresto y crucifixión del Señor Jesús. Y eso es lo que nos dice en la palabra, cómo el Señor obra a través de esta palabra. Y entró precisamente el diablo en Judas y entró a lograr su objetivo, era precisamente lograr traicionar al Señor. Por eso cuando el Señor nos habla de la palabra, ¿qué es lo que usted y yo estamos mirando? Pero cómo estamos obrando. Porque dice acá, como inclusive en Lucas capítulo 22, verso 3, dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Ellos buscaban al Señor Jesús cómo matarle, pero también cómo capturar al Señor Jesús, porque lo odiaban. Y precisamente es el enemigo cuando se ensaña de una persona y busca cómo traicionarlo. Yo no sé si usted de pronto ha sido traicionado con una persona muy allegada, de pronto su esposa, su esposo, en esa parte no me refiero a la parte de la infidelidad, en la parte emocional, en la parte sentimental, en la parte de una fidelidad. Esa fidelidad en la cual el Señor veía en Pedro, pero sabía que lo iba a traicionar. ¿Y cómo lo traicionó? Negándolo, pero también maldiciéndolo. Entonces, ¿cómo usted actuaría? O de pronto usted lo habrá hecho, habrá traicionado a alguna persona y como que usted no haya cómo resarcir eso que usted hizo y que pronto lo hizo en un momento dado de ira, de pronto de envidia, de pronto porque tenía más que usted, de pronto muchas cosas que vienen del enemigo y entra y obra ahí de esa manera. Y es el Señor que nos lleva a usted y a mí cómo podremos obrar y actuar, y cómo podremos obrar y actuar acorde a lo que el Señor nos dice a la luz de las Escrituras, si es que usted y yo realmente buscamos lo que el Señor quiere obrar a través de cada uno de nosotros y cómo quiere llevarnos a transformar esas situaciones, esas circunstancias. Pero también encontramos cómo Pedro defendió al Señor y cómo lo defendió en el huerto de Getsemaní. Miren que lo habla en Juan capítulo 18, verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco, defendiendo al Señor cuando el Señor precisamente lo iban a arrestar ahí en el huerto de Getsemaní, y precisamente Pedro saca su espada y le corta la oreja a Malco, uno de los soldados romanos. Pero como el Señor viene y dice que eso no debía haberlo hecho. ¿Por qué? Porque dice que el Señor, si hubiera pedido una legión de ángeles, al Señor Padre se los hubiera enviado para defenderlo a él, y era precisamente un propósito en el cual, pero como viene precisamente y lo defiende. Encontramos que precisamente cuando le hablo esta parte de
de la parte del traicionado es una persona muy arraigada a usted, una persona muy amigo, muy amiga, por eso le puedo hablar de pronto su esposo de pronto un hermano, un familiar muy cercano, un amigo de, como dicen algunos, el amigo del alma. Me traicionó mi amigo del alma, me traicionó mi amiga del alma, me traicionó cuando yo más esperanza tenía en esa persona y me traicionó, y como que esa herida es muy difícil de sanar. Pero como el Señor nos lleva a usted y a mí, que no podemos hacer acepción de personas, pero nos lleva el Señor a una transparencia, una transmisión en la cual usted y yo tenemos que entrar a la palabra, pero también pedirle al Señor que restaure en mi corazón. Porque el Señor dijo en la cruz: Padre, perdónanos porque no sabe lo que hace. Pero ¿qué quiere decir la palabra? ¿Cuál es el plan que tiene el Señor en este propósito? Y es que usted y yo aprendamos a perdonar, ya que cuando aprendemos a perdonar, los primeros que somos libres somos usted y yo, y podemos ser libres de cualquier condenación, cualquier culpabilidad, atadura que el enemigo quiera venir a enseñarnos a nosotros. Por eso en la oración yo le oro y le pido al Señor que si hemos sido traicionados, podemos llevarlo a la oración, pero también pedirle perdón al Señor si pronto llenamos de amargura, de odio y hicimos acepción de esa persona, y que el Señor restaure